Debemos recordar que en tiempos muy antiguos se ha dicho en el medio judicial penal colombiano, se decía que un auto de detención no se le niega a nadie y que la Corte Constitucional hubo de pronunciarse en algunas sentencias en los años 90 y finalmente reiterar y establecer un orden de análisis y de interpretación sobre ese punto en la sentencia C774 del 2001, donde definió para todo el mundo jurídico penal que las medidas de aseguramiento para ser impuestas deben primero verificar que se cumplan los fines para los cuales están establecidos en la ley. Y solo después debería el operador jurídico entrar a hacer las consideraciones tradicionalmente hechas sobre si la pena es objetivamente igual o superior a la que está establecida como límite para la imposición de la medida, o si el delito está incluido en la lista un poco casuística y numerada de delitos en los cuales era procedente esa imposición. Ese concepto fue el que presidió la expedición de la Ley 906 del sistema acusatorio. Por eso, el artículo 295 de la Ley 906 habla de la afirmación de la libertad para que se tenga en claro que las disposiciones de la ley que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad tienen carácter excepcional, solo pueden ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales, con base en lo cual posteriormente la Corte Constitucional hubo de recabar en la sentencia mencionada por el señor defensor Granados, C822 del 05. Y a continuación dijo el artículo 296 que la finalidad de la restricción de la libertad está establecida solamente para cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas o para el cumplimiento de la pena. Y eso se desarrolló enseguida en los artículos 306, especialmente el 308 y siguientes. En el artículo 306, que muchas veces pasa desapercibido, además se introduce el concepto de la urgencia. Cuando dice que el fiscal solicitará el control al juez de control de garantías sin poner medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo la controversia por parte de la defensa. La situación social y, por lo tanto, con efectos políticos que se presentó a raíz de la introducción del sistema acusatorio en el año 2005, llevó a que ya en el año 2006 hubiera mucha preocupación social por la frecuente violación de las condiciones en las cuales
algunos imputados o acusados que disfrutaban detención domiciliaria o un control electrónico sobre su libertad, salieran a cometer delitos, lo cual naturalmente tiene que inquietar seriamente a la sociedad. Esa situación redundó en una acción política y legislativa que permitió la expedición de la ley 1142. Y en esa ley se introdujeron algunos giros gramaticales para modificar los artículos 310, 312, de los que nos interesan en este momento. Al modificar el texto de la ley, el legislador dio la idea a la sociedad, el mensaje de que ya no sería tan exigente la norma aplicable para la restricción de la libertad, sino que se permitía cierta largueza y amplitud para que el juez solo considerara, más que el juez, en primer lugar el fiscal, solo pudiera mencionar que el asunto era grave o gravísimo y que la cantidad de pena prevista por la ley para la conducta imputada ya reflejaba esa gravedad, y que por lo tanto la gravedad de la conducta y la pena imponible serían los elementos guía, criterios para imponer la medida por encima de los leídos artículos 295, 96, 306, 308. Y aún hoy en día, escucha a uno con mucha frecuencia un supuesto conocimiento informado, según el cual basta con la gravedad de la conducta y la gravedad y modalidad de la conducta y la cantidad de pena prevista por la ley para imponer medidas de aseguramiento. E incluso esa afirmación se respalda en la invocación de la sentencia C-1198 de 08. Pero eso es equivocado, eso es erróneo, eso no es cierto, eso no es verdadero. Respetar la jurisprudencia o respetar el orden jurídico, incluida la jurisprudencia constitucional, implica no solo decir que se respeta, es respetarla de verdad. La misma Corte Constitucional en esa sentencia, después de hacer una relación de qué era lo que se pedía en la demanda de inconstitucionalidad y de decir cómo la exposición de motivos y el mismo texto de la ley habían modificado o pretendido modificar el orden hasta entonces vigente, dijo: empero, las preceptivas ahora demandadas de los artículos 24 y 25 de la ley 1142 del 2007 no atienden la jurisprudencia de esta corporación,
a pesar de que dentro del trámite legislativo se asegure lo contrario. Respetar no es solo decir que se respeta, es respetar de verdad. Por eso, la Corte Constitucional, a continuación, todo esto está en el punto 5º de la sentencia C-1198, para quien quiera leerlo. Me incomoda que me hayan invocado providencias que no dicen lo que dicen que dicen, como ha sucedido en esta audiencia en 2 o 3 ocasiones. Hay que ser fiel a los textos. Por eso yo sí voy a leer las partes pertinentes. Lo primero es que la Corte Constitucional dice: esos artículos 24 y 25 de la Ley 1142 no respetan lo que ha establecido esta Corte desde la sentencia, desde algunas sentencias anteriores y especialmente en la 774 del 2001.